¿Te has dado cuenta de que hay tipos que logran poner nerviosos a millonarios, empresarios, raperos e incluso celebridades de Hollywood? Durante más de 20 años, Kurt 50 Cent Jackson construyó una reputación casi imposible de copiar. Sobrevivió a 9 balazos, destruyó carreras enteras, ganó algunas de las mayores guerras en la historia del hip hop. 50 Cent and the G, you know? Mine's is mine. What's yours is mine. I wish you would come take one of my awards so I could black as in front of everybody. Bromas completamente sin filtro por su comportamiento de verdadero tipo duro de acero. Pero hay un detalle loco que mucha gente ni siquiera nota. Es que detrás de este personaje divertido en internet, todavía existe el tipo que un día aterrorizó a buena parte de la industria musical. La única diferencia es que en esa época él usaba tiraderas y para poder aterrorizar a la gente. Hoy en día, él usa las redes sociales y el algoritmo, jugando mucho a su favor. Entonces, en este video de hoy, vas a entender cómo ese chico de Queens que empezó vendiendo sustancias y hoy se volvió millonario, terminó convirtiéndose en uno de los mayores haters de internet. Pero antes de contarles todo esto, ¿qué onda, gente? Gerson Saldaña. Mira, si no estás suscrito a este canal, estás perdiendo, así que suscríbete ahora, deja tu like, activa la campanita, activa las notificaciones. Miren, ustedes saben que yo abrí una mentoría para la gente que quiera hacer videos como este e incluso aprender a comunicarse mejor frente a la cámara. Amigo, voy a dejar el enlace de mi WhatsApp aquí en la descripción o en el primer comentario fijado. Ve ahí, mándanos un mensaje porque los cupos son súper limitados y ya casi estoy cerrando el grupo, de verdad. Entonces, sin más rodeos, vamos allá porque la historia es larguísima, el origen y el trauma. Curtis James Jackson III nació el 6 de julio de 1975 en Queens, Nueva York. Hijo de Sabrina Jackson, una adolescente que tenía solo 15 años y que tuvo que criarlo sola. Y eso pasó porque el joven Curtis nunca conoció a su padre, pero la infancia de Curtis estaba lejos de ser normal, ¿sabes? Eso porque donde él creció, ¿no? En el South Side de Jamaica, Queens, ese lugar es considerado uno de los barrios más violentos de Nueva York a finales de los años 70 y principalmente en los años 80. Seguramente ya has visto eso en alguna película o documental por ahí. Y para eso Sabrina, la mamá de Curtis, tuvo que entrar en el negocio local de la venta de sustancias. Si es que me están entendiendo lo que estoy diciendo, porque no puedo hablar descaradamente, si no YouTube va a tumbar este video. De hecho, este video va a tener un montón de palabras disfrazadas aquí porque ya saben cómo es, ¿no? Entonces, por eso, el joven Curtis tuvo que pasar gran parte de su primera infancia ahí con sus abuelos, hasta que cuando tenía 8 años lo peor que le puede pasar a un niño le pasó a él. Sintiendo que algo andaba mal, los tíos de Curtis fueron a la casa de Sabrina para ver si todo estaba bien. Al llegar encontraron a la madre del niño muerta. Pero la leyenda dice que una persona fue a ese departamento, puso algo en su bebida, ella terminó quedándose dormida y la persona abrió el gas y así la tragedia ya estaba anunciada. La cosa estuvo tan loca que ella ya llevaba días ahí descansando y hermano, la encontraron después de mucho tiempo. Entonces, huérfano de madre y también de padre, Curtis entendió muy pronto la regla de oro de las calles: o aprendes a golpear o tú vas a ser la víctima. A los 11 años él empezó a entrenar boxeo para aprender a defenderse, pero las canchas y los golpes no eran rivales para lo que iba a suceder en las esquinas de ese lugar, viendo a los traficantes locales usando joyas, ropa cara y autos lujosos circulando por el barrio. El joven Curtis tomó una decisión mientras sus abuelos pensaban que él estaba en alguna actividad extracurricular en la escuela. A los 12 años Curtis ya estaba vendiendo sustancias. El cambio de nombre y el mentor no tardaron mucho en hacer que la vida cobrara su precio. A los 14 años Curtis ya fue detenido por la policía por intentar meter sustancias en la escuela. La policía allanó su casa y encontró más sustancias allí y otros $15,000 que él había robado de alguien. Por la ley de esa época, él podría haber recibido 9 años de prisión, pero como todavía era menor de edad, recibió otra sentencia, ¿verdad? Que creo que para él fue bueno, fue malo, no sé, eso porque tuvo que pasar 6 meses en un campamento militar. Bueno, digo que fue bueno, porque cuando salió de ahí, su mentalidad ya estaba en otro lugar, aunque todavía frecuentaba las esquinas. Ahora, el rap empezó a ser una opción
lección de vida para él, ahí, para que intentara cambiar su vida y cambiar su historia de una vez por todas. Eso porque en 1996 su destino cambió. En el encuentro por casualidad con Jam Master Jay, el legendario DJ de Run DMC, Jam Master Jay escuchó por casualidad también las demos de ese chico y pensó que su agresividad estaba mostrando mucha realidad, ahí de las calles. Él estaba cantando todo con mucho corazón, con mucha verdad. Entonces el veterano pensó que ahí había talento que debía ser pulido. En esa época él firmó con Curtis, su mentor, el chico, lo ayudó a cómo escribir canciones, a cómo interpretar historias y también a cantar estribillos, que hoy en día es una de las marcas más famosas de 50 Cent, ¿no? Lo que más conocemos de él son los estribillos de sus canciones, aunque él sea el tipo del rap gang. Entonces a los 21 años decidió dejar el pasado atrás, o al menos cambiar la apariencia de ese pasado. Adoptó de una vez por todas el nombre 50 Cent como nombre artístico, si es que podemos decirlo así. Para él, ese nombre era una metáfora para un cambio de verdad, inspirado en un asaltante real de Brooklyn llamado Kelvin Martin, también conocido allá por robar cualquier cosa. No importaba el tamaño, y el mensaje de 50 Cent para el mundo era muy claro, era como decir, voy a conseguir lo que quiero, no importa el tamaño de la dificultad. Y entonces, ¿qué pasó con la industria musical? Estaba a punto de descubrir que él no estaba jugando y vino la primera gran bronca para el novato que estaba llegando a la escena. La mejor estrategia ahí para llegar a la cima era la clásica, ¿no? Tratar de agradar a todos, hacer contactos, lamerle las botas a los veteranos del rap, pero para 50 Cent eso no funcionaba. Y es que ya debes haber entendido que él no era un tipo común desde niño, hermano. Tenía prisa, tenía hambre, tenía velocidad, quería que las cosas pasaran rápido, todo lo que aprendió en las calles lo quería aplicar a la música. Entonces, en 1999 lanzó la canción que le voló la cabeza a todos, How to Rob, o Cómo Robar. Hermano, la letra decía exactamente lo que el título decía, ¿no? Cantaba sobre cómo iba a intentar robar, ¿no? Ni siquiera creo que sean comillas, ¿verdad? Robar de verdad las joyas de las mayores estrellas del rap y R&B de esa época, como por ejemplo Jay-Z e incluso Will Smith. Claro que no mencionó solo a esos, ¿verdad? También mencionó a P. Diddy. También, pero algunos raperos de esa época se enojaron de verdad con esa letra de 50 Cent y prometieron represalias, mientras que otros, como el propio Jay-Z, ¿verdad? Se dieron cuenta del movimiento y el marketing detrás de eso y, hermano, respetaron el éxito de esa canción en las calles. Pero lo que necesitamos saber es que el plan de 50 Cent funcionó perfectamente, como de la noche a la mañana. Todo el mundo sabía quién era Curtis 50 Cent Jackson, pero esa actitud de yo contra el mundo empezó a escalar al mundo real y fue mucho más allá de los micrófonos. Entonces una relación ahí con otro rapero también de la misma zona que 50 Cent empezó a ponerse tensa y mucho, sí, estoy hablando de él, de J.I. Rule. La bronca empezó en la calle cuando supuestamente uno de los aliados de 50 Cent le robó una cadena a J.A. Rule y en vez de apagar el fuego, 50 Cent echó más gasolina con la canción Your Life's on the Line, atacando directamente a su rival. Se suponía que debía quedarse solo en la música, solo en el rap, pero también escaló a algo más físico. Entonces peleas en las calles, en los estudios y todo eso era súper común. 50 Cent estaba jugando con fuego, enfrentándose a la banda de Murder Incorporated, que según varias investigaciones que se hicieron después, ¿sabes? Ellos tenían algunas conexiones con los tipos más pesados de Nueva York, de ahí la advertencia de que el juego se había vuelto muy peligroso. Pero para 50 Cent la cosa se puso seria, y eso pasó de la peor manera posible. Hablando en serio, el milagro de los 9 disparos, el 24 de mayo del año 2000, el peligro llamó a la puerta de 50 Cent de la peor manera posible. Él estaba sentado en el asiento trasero de un auto que estaba estacionado frente a la casa de su abuela. Cuando otro auto se emparejó con el carro en el que él estaba, un pistolero bajó de ese auto y le disparó a 50 Cent 9 veces. Los disparos le dieron en varias partes de su cuerpo, como las piernas, los brazos, la cadera, el pecho, y lo peor de todo, uno de ellos fue en su mejilla izquierda, alcanzando su mandíbula y arrancando parte de sus dientes. En medio de todo eso, 50 Cent intentó sacar su arma, pero no funcionó. El autor huyó, dejando a 50 Cent ahí vulnerable y muy herido. El amigo que estaba con él lo llevó al hospital en un estado grave, ya que ya estaba mal. Los médicos incluso llegaron a avisar a la familia que tendrían que hacer una cirugía en esta parte de la mandíbula. Y tal vez él, si sobrevivía, nunca volvería a hablar, pero amigo, increíblemente el destino tenía otros planes.
Después de 13 días en la UCI, 50 Cent salió de ese hospital con la boca completamente cocida y así permaneció durante 5 meses. Pero lo más importante, el tipo estaba vivo. La herida en la boca terminó convirtiéndose en una de sus mayores marcas registradas, que es la voz arrastrada que tiene el rapero y que para muchos es considerada uno de sus mayores distintivos cuando va a hacer sus rimas. Investigaciones tardías señalaron que el hombre que hizo todo eso se llamaba Daryl Hommelbaum, temido sicario de Queens y exguardia de seguridad del boxeador Mike Tyson, según cuenta la historia, por encargo de tipos de la esquina ligados a la Murder Incorporated. Y todo eso sucedió. Pero como ustedes saben, ¿no? En la mala vida las cosas pasan muy rápido. Y 3 semanas después de lo que le pasó a 50 Cent, ese Daryl Hommelbaum fue encontrado sin vida, llevándose el secreto de quién ordenó toda esa acción a la tumba. Pero en vez de ser destruido por el miedo, 50 Cent usó las marcas en su cuerpo como un escudo de invisibilidad. Ahora ya no era solo un rapero de las calles, él era el tipo que la muerte no pudo llevarse y esa reputación lo perseguiría por el resto de su vida. El abandono de la industria y el nacimiento de G-Unit para la mala suerte de muchos haters. 50 Cent había sobrevivido a la primera parte de la batalla, pero la segunda parte vendría con la propia industria de la música, volviéndose en contra del tipo por miedo a represalias y a todo lo que rodeaba el nombre de 50 Cent en ese momento. En esa época, la disquera que acababa de firmar con él antes de que ocurriera lo de los 9 disparos terminó rescindiendo el contrato. Su nombre era Columbia Records. Si no lo dije antes, Columbia medio que abandonó a 50 Cent. Ahí le dijeron, mira, no queremos involucrarnos contigo, y tenían motivo. Eso porque él acababa de grabar una canción llamada Thug Love con Destiny's Child. Sí, ese grupo, ese trío con Kelly, Michelle y Beyoncé, que, hermano, por muchos años Destiny's Child estuvo asociado a una imagen de pureza, ¿no? Las chicas eran muy jóvenes y tenían un público muy joven con ellas. Pero con 50 Cent marcado en las calles, los empresarios y la disquera entraron en pánico. Decidieron cancelar el videoclip y borrar el nombre de 50 Cent de cualquier mención a esa canción. Y no hablo solo de Destiny's Child, sino que había varios otros artistas con los que 50 Cent iba a colaborar antes de ese gran lanzamiento que iba a tener, ¿sabes? O sea, de la noche a la mañana, de la misma forma en que todos conocieron el nombre de 50 Cent ahora, hermano, él era simplemente el tipo más tóxico de la industria musical. Pero en vez de aceptar la derrota, 50 Cent tomó el dinero que aún le quedaba y regresó a Nueva York con una estrategia genial. Se juntó con sus amigos de la infancia, Lloyd Banks y Tony Ayo, y fundó su propio grupo, la G-Unit. Como los canales tradicionales, las disqueras y las radios de rap le habían cerrado las puertas, decidió como que piratearse a sí mismo. Entonces empezó a grabar decenas de canciones totalmente independientes y a lanzar mixtapes callejeras, distribuidas ilegalmente en los puestos ambulantes y en las cajuelas de los autos por todo Nueva York. G-Unit simplemente tomaba los beats de las canciones más famosas de la época y les ponía rimas mucho más agresivas y reales encima. El plan de boicot de la industria musical fracasó miserablemente porque después de eso las calles de Nueva York quedaron completamente obsesionadas con los mixtapes de G-Unit. Entonces lo inevitable sucedió, porque 50 Cent se volvió demasiado grande para ser ignorado y la cinta que cambiaría su vida para siempre. En esa época estaba a punto de caer en las manos de dos de los raperos más grandes de ese momento, el apadrinamiento de Eminem y la cima del mundo. En 2002, el ruido que 50 Cent estaba haciendo en Nueva York cruzó los Estados Unidos y terminó llegando a Detroit en las manos de Eminem. Fans, ¿tienen la cámara? ¿Tienes la cámara? Cuando él decide que no va a hacerlo, no sabes, descubres quién va a ser el número. Él pone orden, él se cansa. Entonces, impresionado por el hambre, el talento y la historia de supervivencia de ese tipo, Eminem no perdió tiempo y llevó la cinta al legendario productor Dr. Dre. Juntos, decidieron enfrentar el miedo de toda la industria musical de esa época y firmaron un contrato de $1 millón con 50 Cent. Y el resultado de la unión de este trío terminó convirtiéndose en uno de los mayores terremotos en la historia del hip hop. Y no lo digo exagerando, ustedes lo saben. Y así el mundo finalmente conoció a 50 Cent, clásico en el álbum Get Rich or Die Trying, que salió en 2003. Y entonces, no necesito decir que ese álbum fue impulsado por éxitos monstruosos, comenzando con el clásico In The... Pero claro que hubo otros, como 21 Questions. Y claro que también estuvo la MP.
y la MP, y hoy es tan legendaria como en aquella época. Many Man, como dices. Oh, many men, many men. Esa canción de hecho era muy realista y muy autobiográfica, y hasta hoy en día la gente sigue entendiendo referencias que 50 Cent hizo en esa pista, tanto así que es tendencia en TikTok, la gente hace videos en YouTube analizándola. En fin, al final el álbum de 50 Cent, Get Rich or Die Trying, vendió 800,000 copias, ¿verdad? En solo la primera semana. Y entonces 50 Cent ya no era solo un sobreviviente de las calles, ahora el tipo era una leyenda conocida en todo el mundo, y ahora, con mucho dinero en el bolsillo y apadrinado por dos grandes del rap como Dr. Dre y Eminem, 50 Cent tenía el mundo en sus manos, y lo primero que hizo con ese poder fue aplastar a sus enemigos. Ahora ya no de la forma que aprendió en las calles, ¿verdad? Ahora era literalmente con el micrófono y con una buena base de fans ahí, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, desde ahí la carrera de J.A. Rule y el imperio de Murder Incorporated fueron completamente aplastados, destruidos por el gigante en que se convirtió 50 Cent. Antes de 2003 ellos realmente dominaban las listas de éxitos, pero cuando llegó 50 Cent, hermano, se acabó para ellos y para su mala suerte, ¿verdad? La canción In The Club fue lanzada como en la misma semana en que el FBI allanó las oficinas de Murder Incorporated, y hermano, muchas cosas empezaron a ir mal ahí para J.A. Rule, para Irving God y para la gente que estaba con ellos. Creo que eso es lo que basta saber en este video de 50 Cent, porque ya entré en detalles sobre cómo la carrera de J.A. Rule se vino abajo en el documental que hice sobre J.A. Rule, que salió el jueves pasado. Entonces, terminando este de 50 Cent, ve a verlo porque es un video que complementa el otro. Pero es importante que sepan que el 50 Cent de esa época utilizaba las entrevistas, las apariciones y sus canciones y diss tracks para poder ridiculizar a sus rivales. Lo que nos hace concluir hasta ahora que 50 Cent venció a las calles y a la industria que lo boicoteaba, siendo más agresivo que ambas. El monopolio de la cultura pop, The Massacre y el cine. Bueno, después de explotar con el primer álbum, 50 Cent como que no le dio tiempo a la industria ni a sus fans de respirar. Entre 2004 y 2005 todo el mundo conocía la historia del tipo. Todo el mundo quería saber más sobre ese rapero, y realmente dominó las conversaciones en tiempo real, incluso aquí en Brasil. Entonces, en 2005 lanzó su segundo álbum llamado The Massacre, que vendió más de 1 millón de copias en solo 4 días. Todo el mundo fue inundado por éxitos como Candy Shop, Just a Little Bit, Damn, baby, all I need is a little bit of this, a little bit. Disco Inferno, Little mama, show me how you move it. Go ahead, get your back into it. No importaba si ibas a la escuela, si ibas a la fiesta, si ponías MTV o si pasabas por la calle. Y el vendedor ambulante la estaba poniendo, mano. 50 Cent estaba en todos lados, la neta, pero no se detuvo ahí. Él se dio cuenta de que su historia era demasiado cinematográfica para quedarse solo ahí, en los álbumes y en las canciones que estaba lanzando. Fue ahí cuando su historia de vida terminó yendo al cine con la película Hazte rico o muere en el intento, que es la traducción del nombre de su álbum que, irónicamente o no, fue lanzado. En el día de mi cumpleaños, el 9 de noviembre, yo estaba cumpliendo 15 años ese día. Entonces, en esa película él actuó junto a grandes nombres como Terrence Howard, a quien después conoceríamos mucho más por la serie Empire, y también por Viola Davis, que aquí no necesita presentación. La película hoy en día es considerada un clásico, pero en esa época fue un gran fracaso. Hermano, todo el mundo criticó las actuaciones de 50 Cent la película, nadie le prestó mucha atención en ese momento y quienes la vieron también la consideraron muy violenta. También recibió una clasificación por edades, ¿verdad? Que dificultaba un poco que tú y los fans pudieran verla, porque los fans de 50 Cent en esa época eran adolescentes y esa película no era para adolescentes. Y eso no fue solo con la película, ¿verdad? La banda sonora también fue un fracaso, aunque tenía nombres como Quincy Jones firmando algunas canciones, pero hubo una canción en específico de esa película que aparece en una escena muy importante que al público poco a poco empezó a gustarle. Y ya debes saber que estoy hablando de Windows Shopper, creo que sé por qué. Ademir, sobre esa película Hazte rico o muere en el intento, también hay un video aquí en este canal hablando solo de ella, ¿sabes? Entonces cuando termines aquí también ve a verlo, que está buenísimo. Pero esa fama de 50 Cent de ser uno de los raperos más peligrosos del rap hasta ese momento también invadió las pantallas de los videojuegos. ¿Quién no se acuerda de que había un juego llamado 50 Cent Bulletproof donde los jugadores podían controlar al propio rapero enfrentándose a sus enemigos de la mafia a balazos? Pero todo eso iba mucho más allá.
50 Cent era una marca, literalmente había ropa baggy de G-Unit en las tiendas, tenis personalizados, gorras de visera plana y cadenas bien pesadas. 50 Cent dictaba, en esa época, lo que la juventud vestía, cómo actuaba y lo que consumía. El choque de titanes, la batalla contra Kanye West y el final de una era. Pero en la cima del mundo, 50 Cent empezó a aburrirse. Si en las calles tenía un rival, luego en la música tenía otro rival, hermano, allá en la cima, donde nadie podía alcanzarlo, tenía que tener a alguien con quien rivalizar. Entonces aquí empezamos una de las mayores rivalidades en la historia del rap moderno. Para el lanzamiento de su tercer álbum de estudio titulado Kurtz, que trajo éxitos clásicos como la canción A.O. Technology, que es la colaboración de 50 Cent con Justin Timberlake. Ella lo quiere, así que tengo que dárselo. Ella también lo quiere. Yo consigo dinero, acabo de conseguir mi dinero, acabo de conseguir mi dinero. 50 Cent desafió públicamente a un productor que ya se había convertido en rapero y que estaba marcando la estética del género en esa época. Y probablemente ya sabes que estoy hablando de Kanye West, o sea, Kanye también estaba avanzando en esa época para poder llegar a la cima del género, ¿sabes? Y en eso, él estaba a punto de lanzar su álbum Graduation. Pero el detalle es que todo esto pasó cuando 50 Cent se dio cuenta de que Kanye iba a lanzar Graduation el mismo día que él iba a lanzar Kurtz. El 11 de septiembre de 2007, creo que hay otra cosa que competía con la fecha en que lanzaron ese álbum, ¿no? Pero bueno, los tipos eligieron la fecha. 50 Cent fue tan atrevido que llegó a prometer con toda su actitud de gángster. Bien bravo, bien enojado, que si el álbum de Kanye West vendía más que el de él se iba a retirar de la música para siempre. Y hermano, para que entiendan, el contexto de la época era un verdadero choque de titanes porque era el rap callejero, gangsta tradicional contra un rap más moderno, más vanguardista. Y al final de cuentas, Kanye West terminó ganando esa disputa de ventas, marcando el inicio de una transición cultural en el hip hop. Pero 50 Cent consiguió una audiencia global increíble. Y claro, obviamente muchos le atribuyen eso. El cambio en la estética del rap y el hip hop en la segunda mitad de la década de los 2000, que pasó del rap gangsta a un rap más alternativo. Y en ese juego resultó que Kurtz de 50 Cent terminó alcanzando el número 2 en la Billboard 200, la principal lista de álbumes de Estados Unidos. Y Kanye West quedó en primer lugar, si no me equivoco. 50 Cent vendió 691,000 copias y Kanye West vendió casi 1 millón, fueron 957,000 y ambos en la primera semana, incluso con el cambio de rumbo en la industria. 50 Cent todavía lanzó en los años siguientes el álbum Before I Self-Destruct en 2009, sí, mostrando que todavía le quedaba algo de talento para escribir y bastante oscuro. Y en esa época 50 Cent estaba súper mainstream, haciendo colaboraciones con un montón de gente. Hay quienes dicen que ese no es de los mejores álbumes de 50 Cent y no es de los más memorables. Pero mira, ¿no te acuerdas de ese videoclip donde salía 50 Cent en el que él coqueteaba con Kelly Rowland? Después se casaba con ella y tenían 3 trillizos negritos ahí. Oye, hermano, si te acuerdas de ese videoclip, seguro te acuerdas muy bien de la canción Baby by Me, esa de Have a Baby by Me, Baby, que fue un éxito. Entonces, ese álbum no fue un fracaso. Vamos a ver si terminamos la década de los 2000 con 50 Cent todavía en la cima de la música y habiendo redefinido el género y él mismo habiéndose redefinido, ¿no? Como rapero a lo largo de los años. Y fue con ese estatus de leyenda que él mismo construyó que se dio cuenta de que ya era hora de dejar de rimar sobre las cosas malas de las calles y empezar a dirigir los negocios como un verdadero jefe, el magnate implacable de los negocios. Si la industria pensó que 50 Cent se iba a conformar con sus carrazos, sí, cadenas de oro y muchas mujeres, ¿están locos o qué? Se equivocaron feo. Eso porque el instinto que tenía para dominar las calles y luego para dominar la música también lo iba a usar para dominar los negocios. Regresando un poco, rápido, en 2004, en vez de aceptar un pago común por hacer un comercial de una marca de agua saborizada llamada Vitamin Water, 50 Cent exigió una parte de las acciones de la empresa a cambio de su imagen. 3 años después, la gigante Coca-Cola compró la marca por una bagatela de 4.1 mil millones de dólares y solo en ese trato. Se estima que 50 Cent se haya embolsado unos 100 millones de dólares libres de impuestos. Y ahí mucha gente entendió que él no solo se había convertido en un rapero rico, sino que también se había convertido en inversionista y un inversionista billonario. Y cuando Hollywood pensó que también podía denominar a 50 Cent solo como ese tipo que fracasó en la película
película Get Rich or Die Trying con una actuación terrible, él fue y jugó sus cartas. El rapero migró a la televisión y creó la serie Power, que se convirtió en uno de los mayores fenómenos de audiencia en Estados Unidos, generando todo un universo de derivados exitosos. Acumuló tanto poder entre bastidores del cine y la televisión que recientemente adquirió una propiedad colosal de casi 1 millón de metros cuadrados para construir D-Unity Studios, convirtiéndose así en uno de los mayores dueños de emprendimientos independientes de entretenimiento del mundo. Y es curioso que Curtis ahora le demostró a todo el mundo que un traje de ejecutivo en una reunión de miles de millones de dólares le queda tan bien como un chaleco antibalas. Pero el tipo no estaba 100% retirado, porque cuando todos pensaron que el imperio de la televisión y el cine sería la última parte de una carrera exitosa. Y creo que 50 Cent tomó por sorpresa a Hollywood, porque nadie esperaba que 50 Cent fuera a ganar tanto poder. Utilizando la pantalla de su celular, el maestro supremo del troleo y la era del tío del WhatsApp, es aquí, amigo, donde la historia de 50 Cent da un giro genial, vamos a decirlo así. Hoy, el hombre que le daba miedo a mucha gente allá, a muchos, ya no necesita más piezas, matones, dice, parará. El campo de batalla del tipo. Literalmente migró a las redes sociales. 50 Cent se convirtió en lo que allá afuera la gente llama troleo, ¿no? Que es ese tipo que siempre está haciendo bromas con otras personas en internet, solo que él usa las redes sociales, Instagram, para ser literalmente ese tipo que es el tío del WhatsApp, que publica memes, que publica burlas, que se burla de todos, sin ningún filtro y sin ninguna noción de que tal vez podría estar haciendo el ridículo en internet, ¿sabes? Mira, ¿quieres ver algunos ejemplos de 50 Cent en acción? El caso más emblemático fue la caída de P. Diddy, ¿verdad? Mientras toda la industria temblaba de miedo y guardaba silencio. En el auge de las graves acusaciones e investigaciones contra Diddy, 50 Cent fue el único que pasó meses burlándose de él, a diario. En Instagram, él publicaba memes brutales anunciando que haría un documental sobre los crímenes de su rival y destrozando la imagen de Diddy sin la menor piedad. Y como ustedes saben, 50 Cent es tan relevante ahí, ¿no? En la industria, que realmente ese documental salió y está en Netflix, y él no perdona a nadie, ni siquiera a sus colegas que también son magnates y que también empezaron como raperos. Como por ejemplo el propio Jay-Z. 50 Cent vive lanzándole indirectas a Jay-Z, llamándolo escondido y sobrevalorado. También le toca a su rival de antes, Kanye West, que siempre que puede 50 Cent se burla de Kanye West por sus crisis públicas. Ahí es cuando lo hace. Como vieron también en el video pasado de Bow Wow, caray, 50 Cent estaba ahí en el club con él lanzando dinero a las bailarinas. Bow Wow fue y agarró el dinero de 50 Cent, y 50 Cent fue y expuso todo en internet para que todos lo supieran, haciendo una campaña pública de humillación para que el chico devolviera cada centavo. Y todavía sigue teniendo enfrentamientos con J.R. Rule, solo que ahora de manera virtual, según dicen las malas lenguas. Ahí fue cuando compró las 200 filas de boletos que J.R. Rule tenía para el show, que hermano era muy esperado, solo para que el show quedara vacío. Y la noticia tuvo repercusión en la prensa y que iba mucho más allá del hip hop, ¿sabes? What, like the first 4 rows in his concert? It was like on Groupon for $15. Lo curioso es que realmente adoptó ese personaje y ni siquiera su hijo se salva de eso. Y no estoy exagerando cuando digo que los montajes terribles que hace con Photoshop y otras aplicaciones parecen hasta stickers de WhatsApp. Pero en esta broma, él hace eso mientras promociona sus shows, bebidas o cualquier otro negocio. Él aprovecha el hype para humillar a alguien en la misma publicación como si fuera lo más normal del mundo, ¿ok? Hay algo que le encanta mucho, es cuando alguien declara bancarrota, dice que se quebró. Hermano, eso es una oportunidad perfecta para que 50 Cent vaya y se burle. Floyd Mayweather, por ejemplo, se volvió motivo de burla durante años después de que 50 Cent ofreció una donación millonaria a una institución de caridad. Si el exboxeador lograba leer solo una página de un libro de Harry Potter, sí, una publicación que se volvió viral en todo el mundo, y ni siquiera las leyendas de la música se salvan. Incluso se burló de Madonna, amigo, diciendo que ella es solo una abuelita queriendo llamar la atención. En fin, dije todo esto porque quiero que entiendas que cualquiera puede ser tomado como blanco por 50 Cent. Y mira, me incluyo hasta a mí haciendo este video aquí, y a ti también si dices tonterías en los comentarios, así que ponte atento, ¿eh? Pero hablando en serio, muchachos, el miedo que 50 Cent despierta hoy en otras personas ya no es de enfrentamiento físico, es el miedo de que tu reputación sea destruida por él. Que hoy en día es un maestro del sarcasmo y que, hermano, es una leyenda de un género musical que nos despierta mucha nostalgia a todos, pero que no puede ser cancelado. O sea, toda la industria sabe que si te enfrentas a 50 Cent en internet, él no va a retroceder.
va a redoblar la apuesta y va a arruinar tu vida en línea. La plataforma cambió, la ropa cambió y el chaleco dio lugar a un traje de diseñador, pero la mentalidad de destruir al enemigo que aprendió allá en las esquinas de Jamaica, Queens, sigue siendo la misma. Y es por eso que, incluso actuando como el tío del WhatsApp, 50 Cent sigue asustando a todos. Pero aquí viene la gran provocación que quería dejar en este video. Amigos, ¿será que 50 Cent se volvió así después de los 50? Es broma, ¿será que se volvió más bromista después de viejo? Yo te respondo que no. Por más que 50 Cent haya cultivado esa imagen de tipo rudo en su música y que todos lo vean como un sobreviviente con el que nadie puede meterse, amigo, 50 Cent siempre tuvo una personalidad que era muy conocida por tener un sentido del humor muy bueno. O sea, reírse de las situaciones de las personas siempre fue una característica tan conocida de 50 Cent como esa parte más de papá de 50 Cent. Quien sigue los bastidores de 50 Cent desde la década de 2000 sabe que no estoy inventando nada. Hay en internet decenas de testimonios de fans que se encontraban con él en esa época de su auge, de hazte rico o muere en el intento, de get rich or die trying, y todos dicen, hermano, que él es de los tipos más buenhumorados, más sonrientes, más bromistas, más buena onda del rap, y que también lo hayan encontrado. O sea, para mí da a entender que en esa época él ya usaba lo que aprendió en las calles como marketing, pero que su personalidad también tenía otra parte. Por otro lado, muchachos, para que concluyamos, creo que el mayor error que cometemos hoy en día es pensar que 50 Cent cambió, porque si lo analizas con calma, puedes notar que él sigue siendo el mismo tipo que siempre fue en ambos lados. Cuando era joven usaba la astucia de la calle para poder sobrevivir. Después usó la música para destruir a sus rivales. Más tarde, aprendió a usar los negocios para acumular poder y hoy hace de todo. Todo eso a través del humor, los memes y el alcance absurdo que tienen las redes sociales. O sea, el campo de batalla cambió, pero la mentalidad no. Tal vez por eso mucha gente todavía le tiene miedo. Eso porque todos envejecen, maduran, cambian su forma de pensar. Pero creo que nadie puede ser tan impredecible en la escena del rap como 50 Cent. Y en el caso de Curtis Jackson, a veces una publicación en Instagram puede causar más estragos que toda una diss track. Y con eso concluimos que la burla virtual no es una novedad de la vejez, es solo la misma personalidad de siempre. Pero ahora finalmente libre del chaleco antibalas, pero esa es la opinión del papá. Quisiera saber de ustedes, muchachos, ¿qué opinan? Comenta todo aquí abajo. Si llegaste hasta el final del video, comenta aquí abajo Instagram, porque quien se quedó a la mitad reclamando lo que le dije a Caraca en el video se va a perder y no va a entender nada. Y el enlace de la mentoría también está aquí abajo y estamos juntos, muchachos, porque el papá ya se despide por aquí. Un abrazo de Gerson, hasta nuestro próximo video y gracias.